Tengan muy buenas tardes, bienvenidos al segmento del día de ahora. Hoy les hablaremos de dos temas muy importantes en el ámbito del derecho, como es la representación y la transmisión. Para ello tenemos un invitado especial que nos va a hablar acerca de la representación, que a continuación tiene la palabra y nos describirá un poco acerca de este tema. Tengan un muy buen día. Mi nombre es Alexandra Gallardo y en estos momentos vamos a proceder con lo que es el tema de la representación. ¿Ok? Yo quisiera saber si podemos empezar, si usted puede empezar describiéndonos de qué habla la representación. Bueno, para comenzar vamos a empezar con una definición de lo que es la representación. El derecho de representación es un derecho que tienen todos los descendientes de una persona para ocupar su lugar en la línea sucesoria en caso de que dicha persona haya fallecido antes del causante o haya sido desheredada o declarada indigna para heredar. Los descendientes heredarán en su nombre y reciben la parte que le habría correspondido a él o a ella. También tenemos que la representación en materia civil es un concepto muy fundamental que permite a una persona, en este caso que sería el representante, actuar en nombre de otra, que sería el representado. Todo esto en la realización de actos jurídicos. Este mecanismo es esencial para facilitar la gestión de derechos y obligaciones, especialmente en situaciones donde el representado no puede actuar por sí mismo. Ok, interesante. Ahora yo quisiera que nos compartiera algunos aspectos clave que usted haya observado acerca de este tema. Bueno, pues para los aspectos claves de la representación en materia de derecho civil, empezamos porque tenemos dos tipos de representación. Tenemos lo que es la representación legal y la representación voluntaria. En el caso de la representación legal, se da cuando la ley designa a una persona para actuar en nombre de otra. Por ejemplo, un caso de ello podría ser los representantes legales de los hijos que son menores de edad son los padres. Y en el caso de la representación voluntaria, ocurre cuando una persona otorga poder a otra para que ésta actúe en su nombre. Esto se formaliza a través de un poder notarial o un mandato. Luego también tenemos lo que es la capacidad del representante, que en este caso el representante debe tener la capacidad legal para actuar, perdón. Esto significa que debe ser mayor de edad y no estar incapacitado para realizar actos jurídicos. En tercer lugar, tenemos lo que son los actos jurídicos, que la representación permite que el representante realice actos jurídicos en nombre del representado, como por ejemplo firmar contratos, realizar transacciones y tomar decisiones legales. Sin embargo, el representante debe actuar dentro de los límites del poder que se le ha otorgado. En cuarto lugar, tenemos lo que son los efectos de la representación. Los actos realizados por el representante en nombre del representado tienen efectos directos sobre este último, es decir, los derechos y obligaciones derivados de estos actos recaen sobre el representado, no sobre el representante. En quinto lugar, tenemos la responsabilidad. En general, el representante actúa en nombre del representado y por lo tanto no es responsable de las obligaciones que surjan de los actos que realizan en esa calidad, siempre que actúe dentro de los límites de su poder. Y por último, tenemos lo que son las limitaciones, que existan ciertas limitaciones en la representación, como la imposibilidad de representar a alguien en actos que requieren la presencia personal del representado, o en actos que la ley prohíbe para que sean delegados. Ok. Yo quisiera que ahora nos comentaran cuáles son las características que este tema tiene que lo diferencian de otros temas relacionados con todo esto. Bueno, continuando con las características, dentro de ello, la primera que voy a mencionar sería la capacidad legal. La representación implica que el representante debe tener la capacidad legal para actuar en nombre del representado.
Esto se refiere a que el representante debe ser capaz de obligarse por sí mismo sin necesidad de la autorización de otra persona. Como segunda característica tenemos los actos dentro de los límites del poder. Los actos del representante son válidos siempre que no excedan los límites del ministerio que se le ha confiado. Si el representante actúa fuera de estos límites, solo se obligará eh, personalmente al representante y no al representado. Como tercera característica, la obligatoriedad de los estatus. En el caso de que las personas jurídicas, los estatus tienen fuerza obligatoria sobre la corporación y sus miembros, quienes están obligados a obedecerlos. La cuarta característica, tenemos derecho de policía correccional. Las corporaciones tienen el derecho de ejercer un control sobre sus miembros conforme a lo que establecen sus estatus, lo que implica que, que la representación también puede estar sujeta a normas internas. Como quinta característica, tenemos la naturaleza de las obligaciones, que las obligaciones que surgen de la representación pueden ser civiles o naturales. Esto dependiendo de si confieren o no derecho para exigir su cumplimiento. Esto implica que no todas las obligaciones generadas por la representación son exigibles. Y como última característica, tenemos la responsabilidad por actos. La representación puede implicar responsabilidades por actos que realizan en nombre del representado, especialmente si se incurre en culpa o negligencia. Que es muy importante esta información que usted nos está brindando porque debemos diferenciar un término con otro, porque hay términos que tienden a confundirse, como es el caso de la representación y la transmisión. Por eso es importante tener claras estas características. Ahora, como toda cosa que nos rodea, toda cosa que hacemos tiene una determinada función, cuando hablamos de este tema también tiene funciones especiales. Ahora yo quisiera que nos explicara un poco acerca de las funciones de la representación. Así es, y por eso también es importante no dejar de lado lo que son las funciones de la representación. Y para eso vamos a explicar una a una y comenzamos con la primera, que sería actuar en nombre de otro. La principal función de la representación es permitir que una persona, el representante, actúe en nombre y por cuenta de otra, que sería el representado. Esto es fundamental para que el representado pueda realizar actos jurídicos sin necesidad de estar presente. Como segunda función, tenemos el facilitar la realización de actos jurídicos. La representación permite que los actos jurídicos se realicen de manera más eficiente, especialmente en situaciones donde el representado no puede actuar personalmente, ya sea por incapacidad, ausencia o cualquier otra razón. Como tercera función, tenemos el generar efectos jurídicos. Los actos realizados por el representante en nombre del representado producen efectos jurídicos directos sobre el representado. Esto significa que los derechos y obligaciones derivados de estos actos recaen sobre el representado, no sobre el representante. Como cuarta función tenemos lo que es el cumplimiento de normas y estatus. En el caso de las corporaciones, la representación tiene la función de asegurar que los actos se realicen conforme a los estatus y normas internas, garantizando así el orden y la legalidad dentro de la organización. Y como última función tenemos la responsabilidad y control, que la representación también implica una función de control y responsabilidad, donde el representante debe actuar dentro de los límites de su poder y cumplir con las obligaciones que le corresponden, lo que asegura que los intereses del representado sean protegidos. Ok, muy bien. Ahora yo quisiera que nos mencionara si hablando de este tema existen diferentes tipos de representación y si fuera así, quisiera que nos compartiera un poco qué tipo de representación son los que existen. Claro que sí, con mucho gusto. Para esto tenemos dos tipos de representación, como yo lo había mencionado anteriormente, que tenemos la representación legal y la representación voluntaria,
que la legal se da cuando la ley establece que una persona jurídica actúe en nombre de otra. Y la representación voluntaria ocurre cuando una persona designa a otra para que actúe en su nombre mediante un poder o mandato. Estos tenemos su base legal en el artículo 1074, que establece que la representación puede ser legal o voluntaria. Y en este último caso, que sería la representación voluntaria, se requiere de un poder expreso. Ok, muy bien. Ahora ya para ir finalizando con la entrevista, quisiera que nos hablara un poco acerca de las limitaciones y responsabilidades que hay hablando acerca de este tema. Bueno, dentro de las limitaciones y responsabilidades, tenemos que el representante debe actuar dentro de los límites establecidos, como yo le había mencionado anteriormente. Por esto, todo por un poder que se es otorgado. Si excede los límites, el representado puede no estar obligado por los actos realizados. Todo esto tenemos su base legal en el artículo 1077, que establece que el representante que actúe fuera de los límites de su poder no podrá obligar al representado, salvo que éste lo ratifique. Ok, muy bien. No sé si hubiera algún punto que usted quisiera mencionar adicional a todo lo que hemos hablado o si esa es toda la información que usted tenía para compartirnos. Esta sería toda la información y si gusta podemos pasar al siguiente tema, que en este caso sería sobre la transmisión. Ok, muy bien, me parece. Bueno, vamos a empezar porque quiero que me des una definición acerca de la transmisión. Ok. Cuando hablamos de transmisión en materia civil, nos estamos refiriendo a un proceso complejo, que este no solamente requiere de la voluntad, sino que también a la par requiere del consentimiento de las partes involucradas, así también el consentimiento de ciertas formalidades, y ese es el concepto. Es muy interesante el concepto y también muy importante tenerlo claro. Ahora, no sé si me podrías explicar lo que implica la transmisión. Ok. Cuando hablamos de transmisión, esto implica el traspaso de derechos o bienes de una persona a otra, o sea que esta requiere de dos personas, de una que traspase los bienes y la otra que la reciba. Este proceso puede ocurrir a través de diferentes actos jurídicos, como la venta, la donación o la permuta. También podemos mencionar, cabe mencionar que la transmisión puede ser de derechos reales, como propiedad o de derechos ya meramente personales. Bueno, y dentro de los aspectos que tiene sobresalientes del derecho de transmitir, ¿será que nos puedes brindar algunos? Claro que sí. Podemos hablar de cuatro aspectos sobresalientes. El primero de ellos es que la tradición de un derecho de servidumbre, que según el artículo 671, la tradición de un derecho de servidumbre se efectúa mediante una escritura pública, donde la persona que traspasa expresa su intención de construirlo y el que la recibe lo acepta a través mediante esta escritura pública. El segundo de ellos tenemos la cesión de derechos personales, que esto está regulado en el artículo 672, la cual establece que la tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega de un título por parte del que transmite al que la recibe. Este debe incluir una nota con la fecha, el traspaso del derecho al que se le va a ceder, su identificación, la firma de quien lo va a traspasar y la firma del representante. Como tercero tenemos el título supletorio, que en el caso que un propietario carezca de un título de dominio escrito, en el artículo 699 se nos permite que se pueda inscribir su derecho justificando ante un juez que ha estado en posesión pacífica
e ininterrumpida de los bienes por más de 10 años. No puede ser menos, sino que tiene que ser por más de 10 años. Este proceso incluye la citación de las partes interesadas y la posibilidad de oposición. Como cuarto y último tenemos la oposición a la inscripción, que está regulado en los artículos 706 y 707, donde se detalla el procedimiento en caso de oposición a la inscripción de un título supletorio, indicando que si la oposición se basa en un documento escrito, el juez declarará sin lugar al título supletorio. Bueno, muy interesante estos aspectos y también muy importantes tenerlos claros y establecidos. Y creo que como todo tema tiene sus características y me gustaría que me las podrías brindar. Claro que sí. La primera característica de hablando acerca de este tema es la voluntariedad. ¿Qué quiere decir? Que si no hay voluntad, esto no se puede dar, ya que la transmisión de derechos debe ser realizada de manera voluntaria por el que transmite o su representante, ya sea que él no pueda, puede ser a través de un representante. La voluntad es un elemento esencial hablando acerca de este tema para que la transmisión sea válida. Esto está regulado en el artículo 653, hablando acerca del Código Civil. Todos los artículos que les he mencionado es hablando acerca en el Código Civil. La segunda de ellos es el consentimiento del adquiriente. Para que la transmisión sea válida, también se requiere una persona que esté dispuesta a adquirirlo y que sea con el consentimiento de ésta. O también puede ser a través de un representante en dado caso que no lo pueda hacer personalmente. Asegura que ambas partes estén de acuerdo con la transferencia. Está regulado en el artículo 653 y 654. Luego, la tercera característica tenemos las formalidades, que dependiendo del tipo de derecho que se transmita pueden existir diferentes formalidades. Estas pueden ser específicas que deben cumplirse, como por ejemplo, cuando hablamos de la transmisión de un derecho de servidumbre, debe hacerse por una escritura pública. Y la cesión de derechos personales requiere la entrega de un título con ciertas especificaciones, como la palabra lo dice, ya lleva cosas más específicas. Esto está regulado en el artículo 671 y 672. Eh, Luego tenemos los efectos jurídicos. La transmisión de derechos produce efectos jurídicos que afectan a las partes involucradas. Una vez realizada la transmisión, el, el que reciba el derecho adquiere los derechos correspondientes también y el que le entrega se desliga de ellos. Eso quiere decir que los derechos que tenía la persona que poseía la determinada cosa pasan a la persona que lo va a recibir. Esto está regulado en el artículo 653. Luego tenemos la inscripción, que en algunos casos, como en la transmisión de derechos de propiedad, es necesario que la transmisión inscriba en el registro correspondiente para que tenga efecto frente a terceros. Esto es importante para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, ya que nosotros sabemos que si no está inscrito en el registro correspondiente, este no tendría validez. Esto está regulado en el artículo 672. Por último, tenemos la ratificación, que si la transmisión se realiza sin voluntad del que entrega o el representante, puede ser considerada totalmente inválida, lo que puede, o sea, puede interpretarse que no tiene validez y por lo tanto no existe. Pero puede ser validada retroactivamente mediante la ratificación por parte de quien tenga la facultad de enajenar. Lo que quiere decir que
La invalidez se puede rectificar. Esto está regulado en el artículo 653. Muy importante y muy valiosa esta información y me gustaría saber si hay alguna otra información que nos quieras compartir o hasta acá terminaría todo. Sí, solo quisiera agregar un poco. También mencionarles que la voluntariedad por parte de ambas partes es sumamente importante para que la transmisión sea válida. Lo que quiere decir que no es que solo se debe dar por una parte, sino que ambas partes deben expresar la voluntariedad. Esto está según el artículo 653 que ya les había mencionado anteriormente. em, que esto nos, como nos nos mantiene en el aspecto de o sea, es importante la voluntariedad, pero también el consentimiento, ya que sin el consentimiento, la transmisión no tiene efectos jurídicos. O sea que cuando hablamos de la voluntariedad y el consentimiento, son dos partes fundamentales que deben estar presentes al momento de que estamos hablando de este tema. También, ya para terminar, quisiera mencionarle algunos efectos jurídicos. La transmisión de derechos produce efectos jurídicos que pueden afectar a las partes involucradas. Una vez que se realiza la transmisión, el que transmite, el que recibe adquiere los derechos correspondientes y el que lo transmite se desliga de ellos. También se puede mencionar que hay una tradición que al principio fue invalidada por que se puede dar también una tradición que al principio puede ser invalidada por el hecho de haberse realizado sin voluntad o ya sea de la persona que lo realizó o a través de un representante. Y como les mencionaba, esto puede ser rectificado a través de que se puede dar la enajenación de la facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. Y eso sería todo por mi parte. Y no sé si habría algo más. Creo que hasta acá sería todo. Es parte de lo que se- es importante que se tenga conocimiento tanto de la transmisión como de la representación. Ok, bueno, pues hasta acá ha llegado nuestra entrevista. Ha sido un tema muy importante, ya que eh, en un artículo que yo leía decía que la representación y la transmisión en algunos momentos suele llegarse a confundir, pero en el transcurso de la entrevista hemos visto que se trata de dos temas totalmente diferentes. Hemos conocido los aspectos que lo diferencian del uno y del otro, y pues hasta acá esperamos que esta información sea de mucha utilidad y gracias por su atención.